¿Qué tal familia, amigos, amigas? Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta semana. Hoy vamos a ver un tema muy padre, pero antes que nada queremos agradecerte por compartir nuestros videos. Sabes, cada vez que tú compartes nuestros videos, pues ayudas a que otra gente conozca del amor de Dios, ¿verdad? Les damos la oportunidad de que se den cuenta, pues, de que hay una forma de vida diferente a la cual estamos acostumbrados. Les enseñamos a que conozcan del amor de Dios, les ayudamos a comprender ese plan de salvación que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y sabes, el hecho de que tú compartas nuestros videos, pues ayuda a que mucha gente tenga un nacimiento espiritual, aprenda a platicar con Dios, ¿verdad? De tal manera que queremos hoy agradecerte personalmente, bendecirte y de verdad, de todo corazón, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tus finanzas, tus negocios, que todo aquello donde tú pongas tus manos sea bendecido de parte de Dios, sea prosperado de parte de Dios, y que Dios te dé la sabiduría para administrar todo lo que viene de Él, y que con eso que Él te da, ayudes y compartas a los menos afortunados. De verdad, que Dios te bendiga abundantemente. Y bueno, hoy vamos a aprender cómo escuchar la voz de Dios. Recordemos que nuestro primer video nos habla de cómo acercarnos a Dios, cómo tener un nacimiento espiritual y cómo delante de Dios somos bienvenidos como hijos. A partir de ahí aprendemos a tener una relación con Dios y bueno, el segundo video nos habló de cómo platicar con Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender ahora cómo escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? La relación con Dios es una relación de dos vías. Hablamos de aquí para allá con Dios y Él también nos habla y nos contesta. ¿Cómo platicamos con Dios? Ya aprendimos que a través de la oración, ¿verdad? Ahora, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Es muy sencillo, a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Dios ya nos habló todo lo que Dios nos tiene que decir a los seres humanos, todo lo que Dios nos tiene que decir a sus hijos, está escrito en su bendita palabra, que es la Biblia, ¿verdad? Y te voy a leer un versículo, dos versículos que vienen en la segunda carta de Timoteo. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le dice de esta manera, en el capítulo 3, versos 16 y 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, aquí Dios nos está diciendo que toda palabra es inspirada por Dios, toda la escritura. Y nosotros al mencionar la Biblia, pues estamos mencionando las sagradas escrituras, ¿verdad? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? Quizá alguna vez te preguntaste, ¿cómo es que Dios habla? Alguna gente dice, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que escuché la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? La escuchamos a través de su palabra. Aprendemos a tener una relación con Él a través de la oración, ¿verdad? La semana pasada veíamos de que platicar con Dios es abrir nuestro corazón, contarle a Dios lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Tomábamos como ejemplo, pues el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que toda escritura es inspirada por Él. De tal manera que podemos decir, bueno, pero pues es que la Biblia la escribieron los hombres. Sí, exactamente, fue escrita por hombres, pero inspirados bajo la cobertura del Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirve escuchar la voz de Dios? Bueno, aquí nos dice, toda la escritura, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios. Fue escrita por Dios, ¿verdad? Y aquí nos dice, y es útil. Fíjate, nos está diciendo, la palabra de Dios es útil, o sea, nos sirve a nosotros para enseñarnos. Dios quiere enseñarnos quién es Él, ¿verdad? Recordemos que conocer a Dios es tener vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De tal manera que al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, estamos conociendo a Dios mismo, estamos conociendo a Jesucristo, estamos conociendo al Espíritu Santo. Y sabes, el rey David, en un momento, en uno de los salmos, él dice, lámpara es a mis pies tu palabra
y es como una lumbrera a mi camino. De tal manera que la palabra de Dios es una luz en este mundo de tinieblas, ¿verdad? Aquí nos dice, es útil para enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar? Lo que te haga falta. ¿Qué quieres aprender? Quizás esa sería la pregunta. ¿Qué quieres aprender? ¿Verdad? Porque dice Dios, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca o llama a la puerta y se te abrirá. Fíjate, ¿no? Qué bendición. De tal manera que si nosotros aprendemos a leer la palabra de Dios, aprendemos a escuchar la palabra de Dios, podemos comprender también si Él dice, pide y se te dará, pues podemos comprender que entonces el que no pide, no se le da, ¿verdad? El que no busca, pues no encuentra. Y el que no llama a la puerta, pues no se le abre. Pero ¿cómo podemos aprender esto? A través de la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que aprendamos a conocerlo a través de su palabra, porque eso nos da vida, vida a nosotros, vida eterna. Bueno, podríamos decir, bueno, yo ya tengo vida, sí, tenemos vida, pero también dice la palabra de Dios que hay muchos que estando vivos, viven como muertos, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? Cuando aprendimos del nuevo nacimiento, Dios dice en su palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De tal manera que si nosotros aprendemos a leer la palabra de Dios, estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y aquí nos dice, es útil para enseñar y para redarguir. Quizá en algún momento nosotros nos vamos a equivocar en nuestra vida, ¿verdad? Y dijimos, ¿cómo no hubo alguien que me dijera? ¿Cómo no hubo alguien que me explicara? Que me dijera que no era por ese camino. Bueno, aquí nos dice, la palabra de Dios es útil para redarguirte, ¿verdad? Para decirte, hey, por ahí no, no vayas por ahí. Dice Dios en su palabra también, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjate, hay veces que nosotros en nuestro diario caminar creemos que estamos haciendo lo correcto, creemos que vamos por buen camino, pero estamos leyendo la palabra de Dios y ese día nos toca esa escritura donde dice el Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y es así como que nos prende los focos rojos, ¿verdad? Alerta, danger, danger, algo está sucediendo. Y entonces analizas tu camino y dices, no, pues sí, o sea, yo creía que estaba bien, pero analizando el camino, pues pienso que no me va a traer nada bueno y quizá al final haya la muerte. Y esto lo hace Dios a través de su bendita palabra, ¿verdad? Entonces, conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, es conocer a Dios y es como escuchamos la voz de Dios. Hay diferentes maneras en las que Dios nos habla, pero esta es una de ellas y, ¿sabes? Es la más segura, es la más segura. En alguna ocasión decía una persona, es que a mí me gusta fulanita y Dios ya me dijo que me voy a casar con ella. Bueno, ¿cómo te lo dijo Dios? No es que yo le pregunté que con quién me iba a casar, que él me dijera, y entonces abrí la Biblia, y en ahí en la Biblia venía el nombre de la persona que tanto me gusta, y yo dije, no, pues sí es esa persona, ¿verdad? ¿Sabes? Esa no es una forma de leer la Biblia. Ahí no podemos basar nuestra fe o esa palabra, no nos podemos agarrar de ahí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es útil para enseñarnos primeramente a conocer a Dios, no para cumplir nuestros caprichos. Ciertamente Dios quiere que nos casemos, que conozcamos a alguien, que seamos felices, ¿verdad? Lo dice su palabra, que el matrimonio viene del cielo. Dios es el quien provee una esposa, un esposo para aquel que anhela casarse, ¿verdad? Dios provee de un ser amado a aquellos que anhelan en su corazón casarse. Definitivamente esto viene de parte de Dios. Pero la mejor manera de dónde afianzarnos es leyendo la palabra de Dios para conocer a Dios. Y en la medida en que conozcas a Dios, te vas a dar cuenta cómo Dios habla. Y Dios nos habla a través de su palabra. ¿De qué otra manera nos habla Dios? Obviamente Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Recordemos que en alguna de las pláticas pasadas decíamos que el Señor Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos,
les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad. Y se refiere al Espíritu Santo. Recordemos que con Él fuimos sellados para el día de nuestra redención, para el día en que el Señor Jesucristo nos llame o venga por nosotros. Ese día nosotros ya vamos con el sello que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él es el que nos recuerda la palabra de Dios. Quizá podamos decir, bueno, yo la he leído y se me olvida, no viene a mi mente. Ahorita tratando de recordar, pues no recuerdo lo que leí ayer. No te preocupes. Confía en que tienes el Espíritu Santo de Dios. Si es que naciste de nuevo, tienes al Espíritu Santo. Confía, porque Él te recordará todo lo que Dios dejó escrito en su palabra en el momento en que lo necesites. Si no has nacido de nuevo, si no tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, yo te invito a que escuches nuestra primera conferencia que subimos en la pregunta más importante de tu vida. Así se llama. Búscalo en nuestro canal, la pregunta más importante de tu vida. Y ahí nos enseña cómo está nuestra relación con Dios, cómo podemos reconciliarnos con Dios, cómo podemos pasar de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios y cómo a través de ese nuevo nacimiento somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Te invito a que la escuches y a que la compartas. Bueno, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos abre el entendimiento, el discernimiento para leer la palabra de Dios, para comprenderla y nos ayuda a ponerla por obra, a llevarla a la práctica. Entonces, Dios nos habla a través de su Santo Espíritu, Dios nos habla a través de las Escrituras, que es la Biblia, pero también Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Cómo es que Dios nos habla a través de las circunstancias? Bueno, cuando tenemos una necesidad, por decir un ejemplo, cuando tenemos una necesidad de trabajo, ¿se le podrá pedir a Dios trabajo? ¿Puedo yo pedirle a Dios en oración trabajo? Definitivamente, claro que sí, porque el Señor Jesucristo dice, mi Padre desde siempre trabaja y yo también trabajo. De tal manera que Dios es un hombre trabajador, ¿verdad? Dios es un ser que trabaja. Jesucristo cuando habitó entre nosotros, Él trabajó, dice que su oficio era carpintero, ¿verdad? Y cuando se manifestó en su vida pública, se manifestó como el Hijo de Dios, se dedicó a predicar el Evangelio, ¿verdad? Siempre estuvo activo. Es voluntad de Dios que trabajemos y es voluntad de Dios que seamos bendecidos a través de un trabajo. Entonces, ¿le podremos pedir a Dios trabajo? Claro que sí. Y Él nos habla muchas veces a través de las circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo saber cómo pedirle trabajo a Dios? Es muy sencillo. Dice Dios en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para buscar un trabajo que sea correcto para nosotros? No se trata de buscar cualquier trabajo. Se trata de que tengamos un trabajo que nos guste, que lo disfrutemos, que lo gocemos y que además nos paguen por él, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y una vida en abundancia, bendecida, rica, sabrosa, que la disfrutes. ¿Qué significa que vino a darnos vida? Bueno, lo explicamos, ¿verdad? Él vino a darnos vida delante de Dios como hijos de Dios, ¿verdad? Hemos tenido un nuevo nacimiento. A eso se refiere cuando dijo, yo he venido a darles vida. Pero ya una vez que tienen vida, ya una vez que son hijos de Dios, que pasaron de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, ahora quiero que tengan una vida sabrosa, bendecida, abundante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pedirle a Dios trabajo? Bueno, a lo mejor tenemos varias opciones, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, bueno, aquí hay un trabajo de mesero, por decir algo, ¿verdad? Sin menospreciar a los meseros. Pero no está en ti el ser mesero, a lo mejor tú tienes otras capacidades, ¿verdad? Bueno, pues si tenemos varias opciones, pedirle a Dios, ¿verdad? Señor, yo te pido que tú me des un trabajo, primeramente, un trabajo conforme a tu voluntad, porque sabemos, lo dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que Él además nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
de tal manera que podemos confiar plenamente en pedirle un trabajo conforme a su voluntad. Y cuando venga ese trabajo conforme a la voluntad de Dios, va a ser un trabajo de bendición. ¿Se vale pedir? ¿Se vale darle a Dios detalles? Claro que sí, claro que sí. Yo te voy a compartir mi experiencia. En mi caso, yo soy técnico, ¿verdad? Yo tengo reparación de pantallas. De tal manera que yo le digo al Señor, yo le digo a Dios, ¿verdad? Cuando le pido trabajo, le digo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que el día de hoy tú me bendigas con trabajo. Señor, que sea trabajo fácil de reparar para mí, Padre, que no se me complique, que lo pueda entregar en el tiempo que pues, se debe, ¿verdad? Para no molestar al cliente, pero además, Padre, que sea un trabajo bien pagado, bien remunerado, mi Señor, y que con esa bendición, Padre, que yo reciba de ti, ayúdame a darle a los menos afortunados. Esa es la forma en que yo le pido a Dios. Dame trabajo fácil de reparar, que sea bien pagado, bien remunerado y que, Señor, con esa bendición que tú me des económicamente, yo también pueda bendecir a los que tienen necesidad. Y de verdad, puedo ver la mano de Dios, puedo ver la mano de Dios, ¿verdad? Dios es bueno y Él quiere que tengamos trabajo. Es un ejemplo, ¿no? De cómo pedirle a Dios y cómo escuchar la voz de Dios también, ¿verdad? Entonces, claro que se vale pedir, claro que se vale dar detalles, pero siempre conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? No podemos pedirle a Dios, Señor, pues bendíceme ahorita que voy a saltar el banco, que no me agarren. No, ¿verdad? Ese tipo de oraciones Dios no las escucha, pero si es una oración conforme a la voluntad de Dios, claro que Dios la escucha y claro que Dios responde. Seguimos leyendo el verso que estamos aprendiendo. Dice, es útil para enseñar, para redarguir y para corregir nuestras vidas. Quizá hablamos hace ratito, quizá íbamos por un camino que nos parecía derecho, pero al final era un camino de muerte. Bueno, Dios nos está ahí redarguyendo y nos dice, corrígete, no puedes seguir por ese camino, tienes que dejar eso que va en contra de mi voluntad porque te hace daño, te hace daño. Dios lo que hace, hermanos, al mostrarnos nuestros errores, quiere librarnos de la consecuencia de nuestros errores. No es que Dios nos quiera tener limitados o Él no quiera que hagamos algo, no. Al contrario, su palabra lo dice, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo lo podemos hacer, pero no todo edifica nuestras vidas. Entonces, ¿cómo aprendemos eso? A través de la lectura de la palabra de Dios. Es la forma en que Dios nos habla, hermanos. Es la forma más clara en que Dios nos ama, ¿verdad? Entonces, es útil para corregirnos cuando vamos por un camino equivocado. Es útil para corregir alguna actitud, ¿verdad? Quizás estamos teniendo actos que no son correctos. Bueno, Dios nos dice, ¿verdad? Eso que tú estás haciendo no es correcto. Corrige tu actitud, cambia tu actitud. Pero recordemos que no estamos solos, porque en algún momento podemos decir, es que yo quiero dejar de hacer eso, yo sé que eso es malo para mi vida, pero no puedo. Bueno, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos cuenta, ¿verdad? Su experiencia y nos dice que él sabe que las cosas que están mal delante de Dios y él quiere dejar de hacerlas. Dice, pero hay una ley en mi cuerpo que no me permite dejar de pecar, pero nos muestra la bendita solución. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. ¿Quién es el que nos da un nuevo nacimiento? Jesucristo. ¿Quién es el que nos lleva a llevar una nueva vida? ¿Que nos guía a llevar una nueva vida? Jesucristo. De tal manera que nos dice, recuerden que en otro tiempo eran carne y se guiaban por las pasiones de la carne, mas ahora son espíritus, han nacido espiritualmente, anden en las cosas del espíritu y se van a dar cuenta que la vida es diferente. ¿Cómo podemos andar en el espíritu? Aprendiendo a leer la palabra de Dios, empezando a ponerla por obra. Y los mandamientos de Dios, ¿sabes? Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles de llevar, porque no los llevas tú solo. El Espíritu Santo va contigo, te va acompañando, te va dirigiendo, te va redarguyendo, te va corrigiendo, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Y nos dice, para instruir, una cosa es enseñar, otra cosa es redarguir, otra cosa es corregir y nos instruye. Nos instruye.
en justicia, dice, en justicia, en amor. Nos instruye en el amor de Cristo que se manifestó muriendo en una cruz por nosotros los pecadores, sin merecerlo, ¿verdad? Nos reconcilió con Dios a través de esa muerte en la cruz. Jesucristo nos reconcilió con Dios y Él nos instruye que en esa justicia de Dios, en esa justicia de Dios a través de la muerte de Jesucristo, fuimos justificados delante de Dios. Y ya Dios no nos llama, no nos pide cuentas por nuestros pecados, porque ya hemos sido perdonados por medio de la sangre de Cristo. Bueno, nos instruye en justicia. A través de esa obra redentora que Jesucristo hizo a favor de nosotros, ahora nosotros podemos llevar una nueva vida en Cristo Jesús. Pon atención, es una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no en mí, en mis fuerzas, ya no en mis deseos de, sino en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate, aquí está hablando un hombre que era un asesino, un hombre que mataba a cristianos y además era un hombre religioso, porque él tenía mucho conocimiento de la ley de Dios, pero no conocía a Jesucristo, no conocía el amor de Dios, no tuvo una experiencia personal con Dios antes, de tal manera que él era un asesino. Él mataba a cristianos creyendo que le hacía un favor a Dios, porque a veces así actuamos, ¿verdad? Volvemos al versículo de hace un momento. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El apóstol Pablo creía que le estaba sirviendo a Dios matando a los cristianos, porque estaban enseñando una doctrina aparentemente, según él, diferente a lo que Dios había enseñado, pero no era una doctrina diferente. Simple y sencillamente se estaba cumpliendo a través de Jesucristo lo que estaba escrito en la doctrina que Pablo enseñaba, pero que él no se había dado cuenta, ¿verdad? Y cuando dice, se confiesa más adelante en uno de sus libros que escribió, dice, de los pecadores yo soy el primero. Yo soy el primero porque pequé deliberadamente, maté cristianos, pero lo hice por ignorancia. Conociendo la palabra de Dios, entre comillas, era un ignorante de Dios, ¿verdad? Entonces Dios quiere que lo conozcamos a través de su escritura, a través de su escritura, y que aprendamos a poner por obra lo que Él nos enseña. Y como les decía hace rato, no es gravoso, no son cargas difíciles de llevar. Entonces, a lo mejor nuestra vida antes de Cristo era una vida muy difícil, muy complicada, mas ahora en Cristo Jesús es diferente. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos más que vencedores. ¿Qué significa que somos más que vencedores? Significa que recibimos la bendición sin haber hecho nada por recibirla. Así de sencillo. Un vencedor es aquel que se esfuerza, aquel que lucha, el disciplinado, el que va con todo en busca de la victoria y llega a la meta. Ese es un vencedor, el que se esfuerza en disciplina constante, va y llega a la meta, ese es un vencedor. Pero un más que vencedor es la familia del vencedor, ¿verdad? El vencedor llegó a la meta, recibió su medalla de primer lugar, recibió su premio, su bono económico, a lo mejor, ¿verdad? Su premio económico por haber llegado en primer lugar, pero ¿quién es el que lo disfruta? La familia, ¿verdad? La familia de ese vencedor. Quizá un ejemplo, la esposa, los hijos. Ellos son más que vencedores porque recibieron la bendición de aquel que se esforzó. Así nosotros recibimos la bendición de Jesucristo, quien se esforzó y cumplió la voluntad delante de Dios y con esto nos hizo más que vencedores. Entonces podemos confiar en Jesucristo, podemos confiar en la obra que Él hizo en la cruz y llevar una nueva vida a partir de hoy, una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, para instruir en justicia, acuérdense, para instruirnos en la justicia de Dios a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz y a partir de ahí empezar a llevar una nueva vida en Cristo Jesús, tomados de la mano, leyendo la palabra de Dios.
Recuerden, estamos viendo el tema, cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, recapitulando, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de su palabra, que es la Biblia. Guiados por el Espíritu Santo, definitivamente. A través de las circunstancias de lo que estamos viviendo, también Dios nos da respuesta, ¿verdad? Dice, a fin de que el hombre de Dios, o sea, a fin de que aquellos que conocen a Dios, sean perfectos. Perfectos delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de los hombres, de las mujeres, siempre vamos a ser imperfectos. Siempre, ellos siempre van a ver defectos en nosotros. Pero ¿sabes algo? Dios no nos ve a nosotros como pecadores. Dios nos ve como limpiados con la sangre de Jesucristo. Delante de Dios somos perfectos a través de la sangre de Jesucristo. Él nos limpió de nuestros pecados. Somos perfectos delante de Dios. Pero la voluntad de Dios es que aprendamos a llevar una vida diferente, que manifestemos que hemos nacido de nuevo, que de verdad somos hijos de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y nos dice algo más, enteramente preparado. Fíjate, Dios quiere prepararnos a través de su bendita palabra, a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias y a través de la oración. De esas 4 maneras es una forma de escuchar la voz de Dios. Hablamos hace un rato que la comunión con Dios, nuestra comunicación con Dios, es una relación de 2 vías. Hablamos de aquí para allá con Dios, pero también Dios nos habla de allá para acá. ¿Y cómo nos habla? A través de su Santo Espíritu, a través de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de las circunstancias. ¿Cómo nos habla Dios a través de la oración? A veces estamos practicando con Dios, le estamos comentando algo y en ese momento viene un versículo de la palabra de Dios a nuestra mente. Y así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y escuchas la voz de Dios que te está diciendo ese versículo, o sea, utilizando su propia palabra, te está dando respuesta a tu oración. En el momento, ¿eh? Así sucede a veces. Tú le estás pidiendo a Dios algo, le estás preguntando algo a Dios a través de la oración y en eso escuchas una voz en tu mente, una voz en tu corazón, una certeza donde Dios te está dando respuesta a tu oración. Y dices, oh, gracias Señor. Mira hermano, hay veces que hasta se te enchina la piel, hay veces que hasta se te conmueven los ojos, las lágrimas, de que ya te contestó Dios. Dice la palabra de Dios, he aquí, aún no termino de decir la palabra en mi boca, Señor, y tú ya lo sabes. Tú lo sabes todo. Dios nos habla, hermanos, a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de las circunstancias. Es una forma de escuchar la voz de Dios. Y aquí nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin, que hagamos buenas obras en Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas, sino en la voluntad de Dios. Hablábamos hace ratito, ¿verdad? Poniendo del ejemplo que si era válido pedirle a Dios trabajo. Claro que es válido, ¿verdad? Pero les compartía, ¿verdad? Que al pedirle a Dios, le deberíamos de pedir, Señor, conforme a nuestros anhelos, deseos de trabajar, pero Señor, que con esa bendición que tú me des, yo pueda bendecir a otros, pueda ayudar a los menos afortunados. Y aquí lo dice, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere prepararnos, capacitarnos para hacer obras de bien. Dios dice en la carta de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, dice, a Dios no lo ha visto nadie, jamás. Jamás nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros como hijos de Dios, perdón, si nos amamos unos a otros como hijos de Dios, y manifestamos el amor unos a otros, entonces la gente que no conoce de Dios puede ver a Dios a través de nosotros. No va a ver a Dios físicamente, pero puede ver a Dios a través de nosotros, a través de las buenas obras que nosotros hacemos con los demás, con los menos afortunados. Ahorita me viene a la mente un testimonio de un hermano. Nosotros tenemos
el ministerio o el servicio de ir a los hospitales, ¿verdad? Hablarle a la gente de la palabra de Dios. Les llevamos pan, les llevamos café, les llevamos la palabra de Dios, oramos ahí por las necesidades de los enfermos en los hospitales. Algunas veces nos dejaban pasar antes de esto del COVID, pero muchas veces oramos ahí afuera por gente que llegaba enferma y bueno, Dios los sanaba, los ministraba y para la gloria de Dios mucha gente se está ganando en los hospitales, ¿verdad? Bueno, aquí dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando tú haces obras buenas en el nombre de Jesucristo, porque Dios así te lo enseña, quizá porque Dios te mostró que tenías que ayudar a tu vecino, cuando tú haces obras buenas, la gente puede ver que Dios existe. La gente puede decir, no estoy solo, de verdad, Dios existe. Y esa es la forma en que mucha gente ve a Dios, cada que nosotros hacemos obras buenas. Ahora, Dios contestará nuestras oraciones y si las contesta, ¿cómo las contesta? Bueno, pues hoy veíamos, ¿verdad? Cómo escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de las circunstancias. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Algunas veces Dios dice no, algunas veces Dios dice sí, y algunas veces Dios te dice, espérate un poco, todavía no es el momento. Pero de que da respuesta, Dios da respuesta. Yo te invito, amigo, amiga, familia, los invito a que se acerquen a Dios, que conozcan un poquito más de Dios, que lo conozcan a través de su bendita palabra, ¿verdad? Sin duda Dios les va a hablar, porque Él quiere tener una relación con nosotros. Vamos a terminar con una pequeña oración, vamos a bendecirnos unos a otros, vamos a pedirle a Dios porque esta semana sea una semana de bendición y que esto que aprendimos el día de hoy sea para glorificar su nombre y sea de bendición a tu vida. Acompáñenme. Padre bendito, hoy te damos infinitas gracias por tu presencia, Padre. Gracias porque nos hablas en este momento, Padre. Yo te pido, bendito Padre, y te pedimos, mis hermanos, mis hermanas presentes, Señor, que tú escuches nuestra oración en este momento, Padre. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el discernimiento para aprender a escuchar tu voz, Padre. Hoy nos has enseñado que tú nos hablas a través de tu Santo Espíritu, que nos hablas a través de tu palabra, que nos hablas a través de la oración y a través de las circunstancias. Que aprendamos a escuchar tu voz, Padre. Que aprendamos a leer tu palabra, que aprendamos a escuchar tu voz a través de la oración, a ver las circunstancias a nuestro alrededor y que tengamos la certeza cuando tú nos hablas, Padre Santo. Que esta palabra que aprendimos se quede guardada, sellada en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestras almas. Señor, te pedimos que si alguno está enfermo, Señor, entre nosotros, si hay algún hombre, alguna mujer enferma, te pedimos que tú hagas un milagro de sanidad, Señor. Si hay alguien que necesite trabajo, te pedimos que tú le bendigas y le proveas trabajo. Si hay alguien que necesite la victoria, Señor, que esté batallando con el pecado, que tú le des la victoria a esa persona, Señor, y que venza ese pecado, Señor. Enséñanos a todos a platicar contigo, enséñanos a escuchar tu voz y Padre Santo, enséñanos a hacer obras buenas, que la gente vea que tú existes a través de nuestras buenas acciones, mi Señor. Te pedimos tengas a bien, Padre, el bendecir esta semana que comienza. Bendice nuestras familias, bendice nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestra economía, Padre Santo, y que de la bendición que recibimos de tu mano podamos compartir a otros. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bueno, amigos, amigas, familia, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. No te olvides de compartir nuestros videos. Es una forma de ayudar a otros, a bendecirlos, a que conozcan del amor de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente y que Dios te guarde. Hasta luego.